Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario. Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 41 a 51. Comienza diciendo que Jesús había dicho: yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Pero los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho esto y le recriminaban: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Con la gran tradición espiritual de todos los tiempos, podemos pensar que ningún detalle de la Escritura es inútil o es anodino. Que los primeros que escucharon a Jesús hayan recriminado cuando lo escucharon hablar de la misa, de lo que nosotros vivimos en cada misa, tiene que tener un significado. No es solamente hoy que las personas rechazan el misterio central de la fe. El abandono actual de tantos jóvenes y adultos no es una novedad. Ya comenzó en los tiempos de Jesús mismo, cuando era Jesús en persona quien pronunciaba el sermón y hacía la catequesis. Humildemente tenemos que saber, primeramente, reconocer la enormidad de la afirmación de Jesús. Deberíamos reconocer que el que no cree no es un anormal, sigue simplemente la razón humana. Y esto subraya la especificidad de la fe, que no se puede reducir a puntos de vista racionales. Yo soy el pan que baja del cielo. Es una pretensión enorme de este hombre, de este pequeño carpintero del pueblo de al lado, de quien se conoce a sus padres. ¿Cómo Jesús reaccionó aquel día y hoy mismo ante ese rechazo del pan del cielo? Les respondió: no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. De entrada, Jesús se coloca en otro nivel de la razón, que la razón humana. Lo que llamamos el papel de la gracia, es decir, la iniciativa divina. Es necesario, dice él, como una iluminación interna de Dios, la fe para comprender las cosas de Dios, para venir hacia Jesús. Solo Dios mismo puede decir algo sobre Dios. La trascendencia no es una pequeña realidad a la que llega nuestro cerebro humano o nuestros aparatos científicos. No, Dios es verdaderamente el que es totalmente otro, que está más allá de todo. Y es necesario dejarse instruir por Dios mismo. Hay que acoger la palabra, el verbo de Dios que viene. Nosotros no hemos escuchado todavía suficientemente a Jesús. Tú, persona joven o menos joven, que encuentras que la misa no es interesante, déjate ir más allá de tus pequeños horizontes, entra en esa aventura. La misa no será nunca un fenómeno cultural, sociológico, estético. Si tú no vas porque no es interesante, vas a abandonar la vida. La misa es el misterio de la presencia de la gloria de Dios, de la Shekinah que decían los hebreos. Es decir, es la habitación real de Dios trascendente en nuestra tierra, en nuestro mundo. Pero pregúntate, ¿qué buscas tú cuando vas a la misa? ¿Buscas una música gregoriana o buscas una música moderna? ¿El refugio de tus posiciones que te dan seguridad o la exaltación de tus compromisos revolucionarios? No, todas estas cosas, el ambiente de una misa no es inútil, pero Jesús nos dice que es a Dios a quien tenemos que buscar. Ir a Jesús es un don de Dios, es una gracia. Por lo tanto, tiende la mano, hermano, hermana, y tenla abierta, recibe ese maná que Dios te da, ese verbo de Dios. Jesús sigue diciendo que todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. Jesús tiene un pensamiento que es muy fino
Sin entrar en ninguna controversia teológica, sin polémicas, afirma el rol prioritario de la gracia, de la iniciativa divina que hay que recibir, pero también el rol esencial de la libertad, de la correspondencia humana, porque todo ello, abrirse, pide como un esfuerzo. Es el Padre que nos atrae, que nos enseña, que nos propone, pero el ser humano puede escuchar y responder o puede cerrar los oídos y rechazar. Es solamente ahí aquellos que consienten, que aceptan escuchar la enseñanza del Padre, que pueden entrar en ese misterio del pan de vida. Pero sería falso tomar esta fórmula de Jesús en un sentido restrictivo, como si Jesús dijera: hay pocos que son atraídos por el Padre y que reciben la gracia. No, Jesús nos dice con fuerza: serán todos instruidos por Dios. Sí, la diferencia de actitud es una diferencia de escucha. Del lado de Dios la gracia se nos da a todos, pero del lado de los hombres la libertad humana puede rechazar a Dios. Aquello que dice el prólogo de San Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Por eso nosotros hoy tenemos que acoger al Señor, tenemos que tenderle nuestras manos. Sigue diciendo Jesús: no es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Lo que Jesús pretende, y de manera absolutamente clara, quiere aportarnos es otra cosa que una ideología o una moral o una estética o una política. Es la irrupción en la historia humana de una persona divina, con mayúsculas. Y afirma que ir hacia Dios y hay que ir hacia Él, que es el único que conoce verdaderamente a Dios. En consecuencia hay una presencia real de Dios en nuestro mundo. Entonces no nos sorprendamos que la misa sea algo de vértigo. Es el lugar del encuentro con el invisible, con el absoluto, con Dios. Es la aventura por excelencia, que pide un prodigioso superar nuestros puntos de vista habituales. La misa es como una brecha, como una abertura misteriosa en el muro de nuestra razón dominante que puede introducirnos en el plano de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Jesús habla fuerte, pone la barra muy alta. Este encuentro, si se supera esa dificultad, será un encuentro bonito, pero también arduo. La Eucaristía, el pan de vida, esto no son parábolas, no son banalidades aportadas de nuestras manos. Hay que buscar más allá del invisible. Nadie ha visto a Dios. Entonces puede ser un día nosotros veremos un poco mejor si cerramos los ojos y evitamos toda distracción para entrar en lo invisible y para entrar en lo invisible, superando este mundo visible nuestro. Yo les aseguro, el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Y son palabras que nos sorprenden, son palabras casi que no podemos sostener. Cuando se sabe que han sido dichas un día a la orilla de un pequeño lago de nuestra tierra, allí en Cafarnaún, por un hombre que parecía ser como todo el mundo. Pero la irrupción de Dios en el mundo nuestro provoca cosas sorprendentes, como una primera creación que nació de la nada, porque entra en nuestro presente el tener la vida eterna y entra el futuro: yo lo resucitaré. Y Jesús dice: yo soy el pan de la vida. Encontramos aquí esta enorme afirmación bíblica que define a Dios como aquel yo soy el que soy, es el nombre de Yahvé. Cada vez que Jesús dice yo soy, está afirmando que Él es Dios, esas 4 letras que los judíos no podían ni pronunciar, porque la sustituían con la palabra Adonai, mi Señor. Pero Jesús, Él osa decir yo soy el pan de vida. En ese yo soy está diciendo que Él es Dios. Y añade: sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y aquí se trata de la vida.
Jesús, después de haber hablado del pan de vida, habla del pan que vive. El primer libro de la Biblia afirma que el hombre, Adán en hebreo, había sido creado para la inmortalidad, para un árbol de vida del que podía comer los frutos divinos. Y el último libro, el Apocalipsis, afirma que la conclusión de esa creación será que no exista ya la muerte. Al vencedor yo le haré comer del árbol de la vida en el jardín de Dios. Es la conclusión del plan primitivo de Dios. Ahora bien, Jesús, a sus paisanos de Galilea y a nosotros hoy, nos dice que esa inmortalidad, esta vida sin muerte, se nos ha dado ya por la fe a aquellos que comen, no ya del árbol de la vida, sino que comen de este pan de vida que es Él mismo. Podríamos objetar que los que reciben a Jesús en la comunión se mueren como todo el mundo, pero precisamente ya no estamos en el dominio humano, en el nivel de las cosas visibles. Nadie jamás ha visto el invisible. Nadie puede probar que no hay una vida invisible. Y esta ya no es del orden racional. Pero ¿por qué no nos dejamos que nos enseñe el Padre? ¿Y por qué no confiamos en Él? Porque rechazar esto que nos ofrece, que es sobrehumano, es privarse desde ahora de esta vida con mayúsculas. Es creer que estamos destinados a la nada, a esa finitud que es evidentemente lo propio del ser humano. Todo lo que es nacido de la carne es carne, dice San Juan en el capítulo 3. ¿Por qué Dios no puede intervenir para darnos su propia vida, esa vida absoluta, esa vida eterna? Aquí tenemos que tener las manos extendidas para coger ese don. El Evangelio de hoy termina diciendo: el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. El don de Dios, invisible en sí mismo, se hace visible en Jesucristo. El amor de Dios, que es fantástico, pero que está como escondido, se ha mostrado, se ha hecho sensible. Es Jesús crucificado, es su carne y su sangre sacrificados. El Verbo de Dios no nos ha hablado solamente a través de palabras, sino a través de un acto, el don de su carne, de su cuerpo entregado, que es un signo de amor total. Por eso les invito a que acojamos este Verbo de Dios que nos da su carne y que se convierte en vida de nuestra vida. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.